Y una vez que hemos avanzado y inspeccionado, investigado, profundizado en la palabra con respecto a la realidad que tiene o a las expectativas que hay para el esposo, para la esposa, en el contexto del matrimonio, hoy nos acercamos a un momento, un pasaje también que nos orilla a tomar una decisión, nos orilla a poder tomar decisiones radicales. Y es que providencialmente también nos encontramos en Lucas capítulo 12 y en esta mañana estaremos estudiando los versos 10 al 12 de Lucas capítulo 12. Un pasaje que, como les decía, vendrá a situarnos en una posición donde realmente no tenemos las opciones o tantas opciones como a veces pensamos, y donde debemos decidirnos si realmente vamos a atender el consejo de la palabra o si vamos a darle mayor peso a nuestra opinión, a nuestra perspectiva, a nuestra experiencia, a aquello que nosotros pensamos que es lo correcto. Voy a dar lectura a partir del verso 10. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Y cuando os lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia o qué vais a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir. Señor, en esta mañana te damos gracias, porque genuinamente, Señor, meditamos en que tu palabra permanece. En que tu palabra es la que guía y que tu consejo, tu instrucción y tu mandato es quien establece el principio y el fin. Y de igual manera, Señor, nos lleva a meditar en nuestros caminos. Hoy agradecemos por tu paciencia, por tu misericordia y tu amor. Y es, Señor, confiando y en dependencia de tu palabra que venimos rogando, Padre, que sea esta la instrucción tuya, la que provea orientación y nos orilla a tomar decisiones que te glorifiquen a ti. Te agradecemos, Señor, por nuestro tiempo, por este lugar, por las comodidades, Señor, que tenemos. Y rogamos, Padre, por cada púlpito en esta ciudad, en este país, Señor, que está fielmente proclamando tu verdad. Por favor, concede también sabiduría a mis hermanos y crecimiento, Señor, a tu iglesia, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. En Lucas capítulo 12, mis hermanos, en los versos del 10 al 12, observaremos dos escenas que nos orillan a tomar decisiones radicales. Dos escenas que nos orillan a evaluar y a tomar decisiones radicales con repercusiones eternas. Esa es la realidad. En el verso 10 vamos a observar la primera escena que he titulado Un rechazo con olor a muerte. Un rechazo con olor a muerte. Y la segunda escena es un reconocimiento con aroma de vida. Versos 11 al 12. Un reconocimiento con aroma de vida. Esto es precisamente la manera en cómo estaremos estudiando este pasaje, pero no podemos avanzar si no tomamos unos minutos para recordar el contexto. ¿Qué es lo que está sucediendo en Lucas capítulo 12? Si ven ahí en sus Biblias y van al versículo 1, vamos a recordar que es Jesús quien les dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía se convierte en un pecado y en una llamada de atención para la gente ahí, y como lo mencionábamos en su momento, un acto, una profesión, una disciplina que en aquel momento conocían muy bien, pues parte de la cultura que existía en aquel momento, en aquel tiempo, tenía que ver con el poder ver este tipo de obras, este tipo de actuaciones. Y por lo tanto había estas personas que se dedicaban a esto, al poder ponerse una máscara y estar viviendo o dando una idea de ser alguien que realmente no lo son. Lo que sucedía a la luz del contexto y lo que observamos ahí con respecto a los fariseos es que la vida de ellos y el reconocimiento y el amor que las multitudes le tenían a ellos, el respeto
que le tenía la gente a estas autoridades religiosas, pues era algo muy atractivo para la gente. Era algo deseado. Piensa un poco en eso, ¿no? O sea, realmente nosotros rápidamente situamos a los fariseos como personas que no son nada agradables y que no son nada respetadas, pero en aquel momento, de acuerdo al contexto, lo que observamos es que eran personas que tenían esa autoridad y que, por supuesto, hacían uso de ella, eran escuchados, tenían ese lugar de honor para poder ser vistos y, por lo tanto, eran vidas que pues eran atractivas para poder imitar. De otra manera, hermanos, ¿por qué es que Jesús les haría saber o les alertaría sobre imitarlos o sobre seguir su manera de conducirse? Lo que Jesús hace es desenmascarar lo que hay ahí y hacerles ver que no es una vida piadosa la que estos hombres llevan, es una vida hipócrita. Y una vida hipócrita, a la luz del contexto, lo hemos visto por ahí también en los primeros versos del capítulo 12, una vida hipócrita es aquella que nos lleva a conducirnos de manera temerosa y de manera respetuosa para quedar bien con los ojos de este mundo. Por eso las palabras de Jesús son muy claras y les dice: no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, no hay nada oculto que no haya de saberse. No teman, amigos míos, a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Mis hermanos, lo atractivo de esta vida hipócrita era el aplauso y el reconocimiento temporal. Pero lo que Jesús le hace ver a la gente es que piensen realmente en quién tiene la autoridad, no solamente de darles un reconocimiento breve y temporal, sino, como lo vemos también ahí en el versículo 5, de arrojarnos al infierno. Repercusiones eternas. Y esta es la realidad que Jesús tiene que hacerle recordar a su audiencia, a los suyos, a los que están ahí. ¿Por qué? Porque queramos o no, tenemos que admitir que aún en nuestro tiempo, hoy, es muy cómodo poder quedar bien con aquellos que nos están observando. Dirán algunos: bueno, yo realmente no estoy buscando el favor de otros. No, pero en ocasiones también estás buscando tu propio favor, tu propia conveniencia, tu propia comodidad. Viviendo de manera hipócrita porque piensas que estás honrando al Señor de labios cuando tu corazón está bien cimentado y está bien profundo en tus propias ideas, en tu propia manera de pensar, en tus propios placeres egoístas. Vienes y nos engañas a todos en la iglesia, o vienes y engañas a tu familia, pero delante de los ojos de Dios todo está descubierto. Nuestras vidas están al descubierto, hermanos, y es por eso que tenemos que meditar en la importancia de poder temer realmente a quien tiene la autoridad de condenarnos eternamente. Cada uno de nosotros debemos escudriñar nuestras vidas y debemos de meditar en aquello que pueda estar teniendo lugar en nuestro corazón, que quiera orillarnos a vivir engañados, pensando que estamos honrando al Señor cuando nuestro corazón está muy lejos. ¿Cuál es entonces la esperanza para todo hombre? ¿Cuál es entonces la esperanza para cada uno de nosotros? Bueno, el mismo contexto, verso 8 y verso 9 no lo dice. Todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará también ante los ángeles de Dios. Y esto es importante, el Hijo del Hombre, viene mencionado aquí en el verso 8, un título mesiánico, lo vamos a ver más adelante, Daniel capítulo 7. Todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará también ante los ángeles de Dios. Aquí estamos ante una escena donde el Hijo del Hombre está gobernando en control absoluto y los ángeles de Dios, delante de ellos, esta persona que confiesa, que afirma el testimonio de creer en el Hijo y de temer al Hijo, también será aceptado. Pero al que me niegue, verso 9, delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Dos decisiones, dos caminos, ¿verdad? O aceptamos, o nos situamos, o confesamos al Hijo del Hombre, o confesamos nuestro propio placer, nuestro propio orgullo, nuestro propio egoísmo y negamos al Hijo de Dios. O sea, simplemente son dos opciones. Así es como se encuentra la multitud en ese momento. Este es el contexto de nuestro pasaje, versos 10, 11 y 12. Y esto es importante, porque para muchos, estoy seguro, habrá surgido, ya hoy en la mañana en el grupo de secundaria, surgió esto del pecado imperdonable. Muchos de ustedes ya ubicaron que este es el pasaje precisamente
de aquello que conocemos como el pecado imperdonable. Y surgen muchas dudas con respecto a esto. Algunos dicen, ¿habré yo cometido el pecado imperdonable? Tal vez esta persona cometió el pecado imperdonable. ¿Cómo es que el pecado imperdonable? Bueno, es importante entender el contexto, no solo de esta ocasión, sino de cada una de las 3 ocasiones en que Jesús menciona un discurso muy similar. Porque al considerar el contexto, nosotros vamos a tener mayor luz y vamos a poder realmente interpretar y entender correctamente a lo que se está refiriendo el maestro en esos contextos específicos. La primera escena que nos orilla, que nos lleva a evaluar nuestra vida y a tomar decisiones con repercusiones eternas, es un rechazo con olor a muerte. Y eso es lo que vemos en el verso 10. Un rechazo con olor a muerte. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Así es como comienza Jesús en el verso 10. Lo pueden observar ahí en sus Biblias. Cualquier persona que ofenda, que hable en contra del Hijo del Hombre, se le perdonará. Y sabes, hace un momento te mencionaba cómo es muy interesante el poder estar haciendo observaciones al texto. Por eso Hijo del Hombre lo vemos mencionado en el verso 8. Y tal vez en más de alguno de los presentes habrá esta duda, bueno, ¿y qué tiene que ver el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Tal vez algunos levantaremos la mano y diremos, pues es Jesús, es el Mesías. Pero hermanos, me parece que sería muy bueno para nuestro estudio el poder realmente profundizar en la ocasión en que en el Antiguo Testamento se nos menciona el Hijo del Hombre, y eso lo encontramos en Daniel capítulo 7. Vamos juntos, Daniel capítulo 7, verso 13 y 14. Es importante para nuestro estudio porque es bueno que nos conduzcamos con temor reverente ante la palabra. Y que aun cuando mencionemos estos títulos mesiánicos, estos títulos cristológicos, nuestros corazones tiemblen realmente y no lean con ligereza aquello que debe ser tomado con mucha seriedad. Estamos en el capítulo 7 de Daniel y estamos en esta visión que Daniel tiene. Y no vamos a entrar en detalles de toda la visión, pero me gustaría que prestemos atención precisamente en la referencia en el Antiguo Testamento del Hijo del Hombre y cómo podemos nosotros tener una mejor perspectiva, una perspectiva bíblica de él. Seguí mirando en las visiones nocturnas, dice Daniel, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Tenemos una visión, tenemos las nubes del cielo, en otras palabras, estamos mirando hacia arriba. O es Daniel mirando hacia arriba, nosotros al estudiar el texto imaginamos esta escena. Viene un hijo de hombre, es decir, una persona, un personaje que tiene todas las características humanas, pero dice que venía como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días. Aquí hablando, por supuesto, de Dios, hablando de aquel que tiene el poder, que tiene el dominio, que gobierna por sobre todo, el eterno. No anciano en el sentido de un título de edad, de debilidad, sino de poder, de respeto. Y vean ahí lo que dice el versículo 14. Fue presentado ante él y le fue dado dominio al Hijo del Hombre, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Mis hermanos, aquel a quien le fue dado dominio, gloria y reino. Máxima autoridad. Y vean ahí cómo continúa el verso 14. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Interesante el aspecto físico, ¿verdad? Se nos mencionan pueblos, naciones, lenguas. Se nos mencionan aspectos físicos, terrenales. Este dominio es eterno, nunca pasa, y es un reino que no será destruido. Este es el Hijo del Hombre. Y ante él, tú y yo somos llamados a temer. Tú y yo somos llamados a rendirnos completamente. Porque si estas palabras, mis hermanos, y aún si la misma verdad de la Escritura
no nos lleva a orillarnos realmente y a entender nuestra incapacidad, nuestra debilidad, nuestra fragilidad y la grandeza y el dominio eterno de Cristo, nos estamos conduciendo en un camino muy peligroso, del cual vamos a estar hablando en un momento más. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Y podemos decir, ¿pero qué significa esto? Bueno, en un sentido, sabemos que el verso 10 nos va a llevar a escalar un poco en la siguiente línea. Pero hablar en contra del Hijo del Hombre realmente es algo que el hombre natural hace. Es la descripción de Isaías capítulo 53. Seguro más de alguno de los presentes recuerda. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, obviamente describiendo el acontecimiento y el sufrimiento del Mesías, del siervo sufriente. Experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Despreciado, desestimado por el pueblo. Sabemos y viene a nuestra mente lo que leemos en los evangelios, la multitud gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. Y continúa Isaías en el verso 4 y dice, Él ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esa es la consideración del hombre en su estado natural con respecto al sacrificio de Jesús. Menospreciado, azotado por Dios, afligido, cuando realmente Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Continúa el verso 5. Pero hablar en contra del Hijo del Hombre realmente es la manera de vivir y la afirmación del hombre natural. Es aquello que en nuestros pecados, es aquello que la sociedad hace, es aquello que la multitud dice. Podrá conocer poco, podrá conocer mucho, habrá escuchado muchas enseñanzas de Jesús, habrá escuchado poca de la Biblia, pero hay un menosprecio. Y tal vez no es consciente, no sabe todas las repercusiones, habla muy a la ligera el hombre en su estado natural sobre Dios, pero habla en contra de Dios. Y la palabra nos dice, y Jesús nos dice, esto le será perdonado. ¿Quién es el que puede perdonar? ¿En qué momento empezamos a hablar acerca del perdón? Bueno, hermanos, pensemos nuevamente en el contexto. En aquel que puede enviar nuestra alma al infierno, nuestro cuerpo al infierno. Podemos pasar la eternidad siendo quemados o sufriendo eternamente, condenados eternamente. Esta es la máxima autoridad, el anciano de días, que además le ha dado al Hijo del Hombre, esa potestad y ese dominio que es para siempre. Cuando venimos a este pasaje, tenemos que primeramente situarnos bajo el contexto de autoridad. Hay alguien que está dando la enseñanza, impartiendo la advertencia y de igual manera mostrando misericordia y amor al hacernos saber aquello que debemos hacer como criaturas. ¿Quién es aquel que puede perdonar? Aquel que observa todo. A la luz del contexto de Lucas capítulo 12, delante de quien no hay nada oculto. Todo está descubierto, todo está a la vista. No hay nada que obstaculiza su perspectiva. No hay nada que permite que nosotros podamos salirnos con la nuestra. No. Él es quien perdona. Él es quien ofrece ese perdón. Aun cuando en nuestra necedad hablamos en contra del Hijo del Hombre. Cuando en nuestra necedad vivimos en contra de aquello que Jesús nos enseñó. Hablamos en contra, vivimos en contra. Hay perdón, hay misericordia. Y esto definitivamente nos lleva primeramente a reconocer la justicia de Dios, pero también a darnos cuenta de su amor y su misericordia. Engrandece que el Dios de todo el universo, quien ha puesto a su Hijo, Salmo capítulo 2, y lo vamos a ver más adelante, como rey, y hay esta demanda de que delante de Él todos los reinos de la tierra se sometan. Hay una esperanza para que este anciano de días y Dios todopoderoso pueda reconciliar pecadores a través de la obra de salvación de este Hijo de Hombre.
a pesar de todos los injurios o injurias o malicia o pecado, ofensas. Pero continúa el verso 10, ¿verdad? Pero aquel o al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Y definitivamente aquí llegamos a un punto donde decimos, bueno, o sea, ¿cuál es la diferencia? Sí, evidentemente hay palabras, ya no es hablar en contra y aquí ya es blasfemar. Pero otra vez, hermanos, te invito a que podamos considerar todo lo que hemos estado viendo a la luz del contexto. Hay un contraste, hay una diferencia entre lo anterior, entre aquello que recibirá perdón y aquello que no recibirá perdón, que no será perdonado. Y es una frase, un tema conocido, les decía yo, nos lleva a veces a pensar, ¿será que aquella persona, será que mi hijo cometió el pecado imperdonable? ¿Será que mi yerno cometió el pecado imperdonable? Por eso es que habló de esta manera. ¿Será? Mira, vayamos a la Escritura y antes de hacer una conclusión ligera y evaluación del corazón de otra persona, atendamos a lo que Jesús está refiriendo y a la instrucción que Él está dando. Blasfemar implica denigrar y maldecir. Hablar no solo en contra, sino realmente maldición. Y hablar contra el Espíritu Santo es aquello que no se perdona. Y aquí la otra pregunta es, bueno, ¿y quién es el Espíritu Santo? Tal vez algunos de los presentes también dicen, bueno, yo lo tengo muy claro, es la tercera persona de la Trinidad, pero realmente ante la confusión que existe hoy, aunque para muchos sea difícil de creer, hay muchas ideas muy equivocadas con respecto al Espíritu Santo. Una fuerza, una especie de condición o momento en el que Dios se va transformando, mutando, y a veces el Hijo, y a veces el Padre, y a veces el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es realmente algo que la Escritura nos enseña. Y bueno, hagamos un breve repaso con respecto a la persona del Espíritu Santo, algo que hemos visto en Fundamentos de la Fe y algo que vale la pena recordar. Es una persona. ¿Por qué el Espíritu Santo se puede contristar? Efesios capítulo 4, verso 30. Voy a ir algo rápido, pueden tomar notas y para que lo puedan ver más adelante. Pero la Escritura nos describe a la luz de principio a fin ciertas características y rasgos y luz para poder comprender realmente bíblicamente y definir el Espíritu Santo, saber quién es. Él distribuye dones de acuerdo a su voluntad. Tiene voluntad. Se le puede contristar. 1 Corintios capítulo 12, verso 11. Es precisamente el Espíritu Santo quien en el contexto de Hechos capítulo 13 es quien dirige a los ancianos de la iglesia para enviar a Bernabé y Saulo. Es el Espíritu Santo quien dirige los esfuerzos misioneros de la iglesia y la plantación de la iglesia. El Espíritu Santo tiene una relación tanto con el creyente como con el incrédulo. Hay una manera de relacionarse con el creyente y con el incrédulo. Y tú y yo lo sabemos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en el creyente? Mora en el creyente. Juan capítulo 14, verso 17. Somos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6. El Espíritu Santo es quien les iba a recordar todas las enseñanzas, todas las palabras de Jesús a los discípulos. Juan capítulo 14. De acuerdo a Romanos 8, es el Espíritu Santo quien intercede. ¿Por quién? Por los creyentes, por los hijos de Dios. Es el Espíritu que testifica que somos hijos de Dios, Romanos capítulo 8. Y es el Espíritu Santo, Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 4, quien sella al creyente. La garantía, las arras de nuestra herencia. De acuerdo a Tito capítulo 3, verso 5, el Espíritu Santo regenera al creyente. Bueno, esa es la manera en cómo se relaciona el Espíritu Santo con el creyente. ¿Cómo se relaciona el Espíritu Santo con el no creyente? ¿Qué es lo que sabemos del Espíritu Santo con el no creyente? Con el mundo. Bueno, Juan capítulo 16. Convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y a la luz de las palabras de Esteban, que también vamos a estar viendo un poco más adelante, se le puede resistir. El incrédulo resiste, endurece su corazón, de manera que se resiste.
hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Espíritu. El Espíritu Santo proviene del Padre, por eso hablamos de su divinidad y viene en el nombre de Jesús. Y en el pasaje de Hechos capítulo 5, en el pecado de Ananías y Zafira, vemos que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. ¿A dónde huiré de tu Espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Salmo capítulo 139. En otras palabras, el Espíritu Santo es omnipresente. Es omnipotente. Job capítulo 33, verso 4, pues está presente en la creación. Conoce los pensamientos de Dios. Es un espíritu de verdad, un atributo que solo le pertenece a nuestro Dios, el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo, atributo nuevamente perfección de Dios. Es eterno, estuvo presente en la creación, lo hemos estado estudiando en los últimos meses, Génesis capítulo 1. Y también estuvo presente inspirando a los escritores bíblicos para lo que hoy tenemos como la Escritura. Según de Pedro capítulo 1. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de la tercera persona de la Trinidad. Y sí, sabemos, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero no necesita estar la palabra Trinidad en la Biblia para que nosotros prestemos atención a la enseñanza de lo que la Biblia enseña y podamos nosotros traer esa enseñanza y categorizarla, entenderla, ordenarla, de manera que podamos nosotros rendirnos ante la autoridad de ella. No rendirnos ante lo que tiene más sentido para mí, sino rendirnos ante lo que la Escritura enseña. Estamos hablando de autoridad, ¿recuerdan? Jesús estaba lleno del Espíritu, Lucas capítulo 4, y fue guiado o llevado por el Espíritu al desierto. Y de hecho Lucas capítulo 4, hace ya varios meses que estuvimos ahí, pero es precisamente Jesús leyendo el libro del profeta Isaías cuando cita Isaías capítulo 61. El Espíritu está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. En las tres ocasiones en que nosotros encontramos la afirmación en los evangelios, donde Jesús menciona acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, hay una conversación con escribas y fariseos. Hay una conversación ahí. Vienen, vayan conmigo a Mateo capítulo 12. Ahí en Mateo capítulo 12, a partir del verso 22, van a poder observar cómo le traen un endemoniado a Jesús. Y la afirmación de las multitudes de los fariseos es decirle, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús le hace ver lo ridículo, lo contradictorio que es una afirmación así, afirmar que Satanás expulsa a Satanás. Jesús les dice, el que no está conmigo, verso 30, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Y vean conmigo ahí el verso 31 de Mateo capítulo 12. Por eso digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. ¿Cuál es el contexto aquí en Mateo capítulo 12? Esta conversación con los fariseos, quien levantan la voz y dicen, este Jesús está echando fuera demonios porque viene del mismo diablo, del mismo infierno. Vayan conmigo a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, verso 20. Marcos capítulo 3, verso 20. Jesús llega a una casa, la multitud se junta de nuevo y los escribas que habían descendido de Jerusalén le dicen, tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Jesús les dice, verso 23, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Otra vez, una situación muy similar a lo que vimos en Mateo. Verso 28, en verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Ahora vamos a nuestro pasaje en Lucas, capítulo 12.
Y es en el capítulo 11, tan solo unos versos antes, cuando recordarán ustedes a partir del verso 14, lo estudiamos hace unos domingos atrás, sucede otra vez esta situación donde los fariseos le dicen, expulsa a los demonios por Belcebú. En otras palabras, expulsa demonios porque tiene respaldo del infierno. Porque lo hace con la autoridad del diablo. Eso sucedió en Lucas capítulo 11 y ahora estamos en Lucas capítulo 12 precisamente, donde Jesús habla fuertemente contra los fariseos, contra aquellos que están básicamente atribuyendo la autoridad de Jesús al infierno. Cuando tú y yo sabemos a la luz de la palabra y lo que leímos en Daniel capítulo 7, que es el anciano de días quien le da el dominio, el poder y la autoridad al Hijo del Hombre. Jesús obra un milagro, echa fuera demonios y existe una oposición a rendirse ante la autoridad de Jesús. Jesús lleno del Espíritu Santo, Jesús obrando y siendo guiado por el Espíritu, prometiendo al Espíritu para que more en la vida de los creyentes. Lo sencillo para los líderes religiosos era atribuirle la autoridad de Jesús al infierno y al diablo. ¿Puedes creer eso? Ese es el fruto, lo que hay en el corazón de esta audiencia a la que Jesús se está dirigiendo estas palabras. Una audiencia y una religiosidad que ha sofocado de manera tan grave, que ha ahogado cualquier esperanza de buscar rendirse ante la autoridad del Maestro. Lo que más aman, lo que más desprecian, lo que más quieren es poder seguir viviendo a su manera sin importar las consecuencias. ¿Cómo puedo yo continuar viviendo mi mentira? ¿Cómo puedo yo continuar viviendo la vida a mi manera? Negando la realidad, negando el someterme ante otra autoridad y simplemente viviendo para mis placeres. La blasfemia contra el Espíritu Santo es una blasfemia contra Dios. Es precisamente lo que estos hombres estaban haciendo, atribuyendo al infierno la autoridad de Jesús. Los fariseos practican un acto específico de lo que nosotros definimos ahora como apostasía. Pues ellos, teniendo la enseñanza de Jesús, escuchando a Jesús enseñar, viendo los milagros en primera fila, con todo eso, se negaron a creer. Ni tú ni yo estamos ahí. Creo que estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Ni tú ni yo tuvimos la oportunidad de presenciar las obras de Jesús, la autoridad de Jesús. No estuvimos ahí. Pero estos fariseos, en un sentido muy particular, vivieron algo que ni tú ni yo viviremos. Y es el haber estado presente durante el ministerio terrenal de Jesús, haber visto sus milagros, haber visto su poder, haber visto su amor, su misericordia y con todo eso resistirse a su enseñanza. Ellos están escuchando la enseñanza de Jesús y su conclusión no es solo rechazarlo, sino atribuirle al infierno su autoridad. ¿Te das cuenta? Es algo muy específico. Blasfemar contra el Espíritu Santo es hablar de manera malvada, es hablar de manera perversa, es difamar a Dios. De hecho, algunos diccionarios lo definen como pronunciar una maldición hacia Dios. Y es lo que estos hombres estaban haciendo. Hombres que habían visto, que habían observado, que estaban ahí presentes, pero también hombres que Jesús mismo les llega a decir, no, ustedes son hijos del diablo. Jesús conoce y sabe el endurecimiento y la ceguera y el amor a sí mismos que los ha mantenido en ese camino de vivir completamente apartados de los propósitos de Dios. Dirán algunos de los presentes, oh, bueno, qué alivio. Entonces,
El pecado imperdonable o la blasfemia contra el Espíritu Santo, pues bueno, entiendo que lo podían cometer los fariseos en aquel momento porque pues ellos estuvieron ahí en un momento particular. Qué bueno que ya nadie de los presentes puede cometer el pecado imperdonable. Bueno, antes de que llegues a esa conclusión, la Escritura nos habla acerca de la apostasía. Y lo vimos durante la exposición de la palabra de la carta a los Hebreos. La apostasía tiene que ver con personas que dicen creer, profesan ser cristianos, parecen ser cristianos. Ellos mismos piensan ser cristianos, pero después de un tiempo abandonan esa confesión. La Escritura nos habla en Mateo capítulo 7, verso 22 al 23, que en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor. ¿Recuerdan ustedes? ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Al parecer hubo milagros, hubo señales, hubo situaciones, pero las palabras de Jesús deben de traer mucha claridad a lo que significa la apostasía. Nunca los conocí, nunca fueron míos. Por eso el apóstol Juan escribe en 1 de Juan capítulo 2, verso 19, que aquellos que salieron de nosotros no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Mis hermanos, la apostasía es esta realidad en la que una persona puede afirmar de labios, puede estar sentado entre nosotros, puede estar pasando un rato agradable escuchando, puede reírse con nosotros, cantar con nosotros, pero su corazón no está sujeto a la autoridad. Él no es un esclavo de Cristo. Él no es un siervo de Cristo. Es un siervo y un esclavo de sus propios placeres. Y todo está bien, pero en el momento que Cristo empieza a meterse en estas áreas privadas, en el momento que su palabra empieza a entrometerse en estas áreas personales, en estas costumbres, en esta manera de ser, ahí hay un problema. Y si se trata de decidir o de alinearme a un lado, el apóstata dice, no, yo confío más en mi experiencia, yo confío más en mis sentimientos, yo confío más en el sentido común, yo confío más en mi privacidad, mi manera de pensar, mi manera de ser. Lejos está de su corazón el saber que es nueva criatura en Cristo, que de bueno no tiene nada, pues está muerto en sus delitos y pecados. No aprecia la gracia de Dios. Y claro que debe tener un temor reverente a nuestra vida. Recuerda, hermanos, estamos en el contexto de la autoridad del Hijo del Hombre. Y es una lucha de autoridad esto. Los fariseos, por su parte, endurecen su corazón, blasfeman contra Jesús, contra el Espíritu Santo. Las obras del Espíritu las atribuyen al infierno. Es una apostasía. Nunca fueron creyentes, una especie de apostasía. Nunca fueron creyentes, nunca fueron regenerados los fariseos. De labios, ¿qué decían los fariseos? A Moisés tenemos por padre. ¿Qué buscaban seguir los fariseos? La ley de Dios. ¿A quién decían temer los fariseos? A Dios. Claro. Pero su corazón no estaba ahí, no estaba sujeto a la autoridad de Jesús, a la autoridad del Maestro. Es algo que debemos de prestar mucha atención, porque tal vez ninguno de los presentes se considera un fariseo, pero es que no estamos aquí para vernos como nosotros nos queremos ver, estamos aquí para dejarnos observar y examinar como la palabra nos examina. Y delante de Dios somos un libro abierto, no hay nada escondido. Él conoce nuestras intenciones y Él conoce nuestros deseos. Y nunca va a surgir un cambio en tu vida y nunca va a suceder algo real, permanente, si tu vida está rendida a tus propios placeres. Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 10 nos habla, mis hermanos, hay mucho que podemos hablar con respecto a la apostasía. De hecho, se cubrió durante esta serie de sermones en Hebreos. Pero sabemos nosotros que son estas personas que palparon, que gustaron, que escucharon la buena palabra,
que dijeron amén, que estaban aquí, que están felices, contentos, mostrando simpatía, sonrisas, alegría. Pero en el momento de la verdad, en el momento donde la persona tiene que elegir y darse cuenta si sigue su mismo estilo de vida, egoísta y pecaminoso, o sigue a Cristo, dice, yo voy por mi camino y me voy a morir con la mía. ¿Y qué pasó con esa afirmación de ser un discípulo de Cristo, de ser un siervo del Señor? Por más difícil que parezca, en su corazón existe un amor más grande por todo menos Cristo. Un rechazo con olor a muerte. Los fariseos se endurecieron de manera que ellos no soltaron esa manera de ser. No cambiaron. Un endurecimiento permanente. Evidentemente, si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Si no hay ese reconocimiento a Cristo como Señor y Salvador, no hay salvación. Los fariseos habían llegado a ese punto donde abiertamente blasfemaban en contra de Dios. Mis hermanos, el Hijo del Hombre, quien tiene el dominio sobre todo. Aquí la gran pregunta, y a donde estamos siendo orillados tú y yo, es evaluar nuestras decisiones y a darnos cuenta si no es que nosotros mismos estamos deslizándonos a una conducta egoísta, soberbia y orgullosa, de manera que estemos a un paso de la apostasía, de demostrar abiertamente que nunca fuimos. Ahora también creo que es muy bueno el poder recordar y meditar. Si tú y yo tenemos por pura gracia y misericordia de Dios el momento, la duda y la dependencia, y en este momento nuestros corazones se sacuden diciendo, Señor, por favor, escúchame. Es el Espíritu Santo dando testimonio, ¿no? En un sentido, hermanos, no se trata de salir de aquí todos asustados, dudando de todos y viéndonos un poquito sospechosos, ¿verdad? ¿Será apóstata o no será apóstata? No. No les estoy dando unas gafas o unos lentes o un detector para buscar apóstatas entre nosotros. No. No, que la palabra de Dios traiga un peso a nuestra vida para evaluarnos nosotros. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y para que también exista esa paz y esa seguridad de saber, claro, si yo estoy con esta duda y con este temor, créeme que un apóstata no está muy preocupado por honrar al Señor. Así que si genuinamente en nuestro corazón existe esa dependencia y esa oración continua, Señor, examíname, ayúdame, da gracias a Dios. Porque créeme, hay personas que no pueden ver su propio pecado debido a su endurecimiento y a su soberbia y a su orgullo. Hay esperanza. Por eso hablamos de un rechazo con olor a muerte. Pero también hablamos de un reconocimiento con amor a vida. Y en los minutos que nos restan vamos a ver el verso 11 y 12. Porque también está la otra cara de la moneda, ¿verdad? Y cuando os lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia o qué vas a decir. Aquí hay algo muy, muy importante también, y es algo que a veces pasamos por alto. Jesús está dando por sentado, con toda seguridad les está diciendo, a ustedes los van a llevar a las sinagogas, a ustedes los van a llevar ante gobernantes, a ustedes los van a llevar ante autoridades. Jesús en Mateo capítulo 10, verso 16 les dijo que los envía como ovejas en medio de lobos. Y hay un propósito en ser enviados como ovejas en medio de lobos. Ahí en Mateo capítulo 10 les dice, para que den testimonio a ellos y a los gentiles.
Hay un propósito de presentarse ante gobernantes y autoridades. Pero quiero que puedas observar algo. Aquí el Señor Jesús no les está diciendo, mira, tú vas a estar en esa situación. Él habla de manera general. Porque en un sentido, déjame te digo algo, como esclavos de Cristo, como siervos del Señor, no somos nosotros los que manejamos nuestra propia agenda. No somos nosotros los que estamos en control de nuestras vidas. Es Él quien está en control de tu vida. Y Él es el que ha orquestado todas las cosas que te acontecen. Y si eres su hijo, es para tu bien, para que puedas glorificar a Dios. Y esa es la esperanza. Leemos este pasaje muy rápido y decimos, bueno, pues llevar a las sinagogas, gobernantes, autoridades. Hermanos, los discípulos no fueron llevados a las sinagogas, a los gobernantes y a las autoridades para que les den un masaje, ni un reconocimiento, ni un diploma por ciudadano ejemplar. ¿Verdad que no? No fue para que lo reconozca la sociedad. Los discípulos no fueron llevados ante las autoridades para que reconozcan o reciban el premio al ciudadano modelo. Fueron llevados ahí para sufrir. ¿Te das cuenta? La agenda para los hijos de Dios no está basada en nuestra comodidad, perspectiva, en nuestra experiencia. Él manda, Él es el Señor, Él tiene el dominio sobre todo y Él ha establecido en su palabra lo que demanda Él de ti, lo que demanda Él de mí. Y lo tenemos muy claro y no hay para dónde hacernos. Pensando en el contexto claro de lo que hemos aprendido como iglesia, la semana antepasada nos hablaron a los varones y la semana antepasada a los varones, pasada a las mujeres. Esa es la expectativa en el matrimonio. Joven, soltero, si tú no vas al matrimonio con la expectativa de servir, empieza a cambiar tu manera de pensar y sé bíblico, porque lo que te espera ahí no es que sea un infierno, pero es que es el diseño perfecto de Dios para tu vida y poder moldear en tu corazón el corazón de un siervo y aprender a amar como Cristo amó a la iglesia. Y lo mismo sucede para las esposas, ¿verdad? No es una tortura, no es un martirio el matrimonio. Pero si estamos ahí, es por diseño de Dios, por plan de Dios y porque Él busca ese propósito de que podamos brillar como luminares en el mundo, dice Filipenses, ¿no? Que podamos ser luz, que podamos dar testimonio, que podamos mostrar y modelar a nuestros hijos cómo arde nuestra vida por poder traer gloria al nombre de nuestro Salvador. Así que cuando estemos entre las circunstancias, ante las oposiciones, les dice Jesús, no se preocupen de cómo o de qué van a hablar en defensa propia o qué van a decir. Un reto de autoridad. Los discípulos del Hijo del Hombre, piensa esto, los discípulos del Hijo del Hombre, los discípulos de aquel que le ha sido dado dominio, poder, potestad por la eternidad, se presentan ante las autoridades de este mundo, temporales, pues sí, tal vez muy duras y aparentemente muy poderosas, pero los discípulos del Hijo del Hombre vienen y se presentan ante las autoridades de este mundo. Te pregunto yo, ¿qué habrían de temer? ¿Qué habremos de temer? Tal vez dirán, hermano, sería todo tan sencillo si no nos tienen que meter en esas circunstancias, ¿verdad? Pero ahí es probada nuestra fe. ¿Dónde más es probada nuestra fe? Cuando somos llevados a esos momentos, a esas instancias, donde toca ver realmente si estamos siendo leales al Maestro o no. O si estamos siendo leales a lo que este mundo enseña. El cuidado de Dios sobre los suyos ha sido mencionado antes en el verso 6 y 7 del capítulo 12. ¿Se acuerdan? No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, verso 7 del capítulo 12. Aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Dios está en completo cuidado de sus hijos.
Y si aún se encuentran en circunstancias extremas, Él está ahí. El Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir. Versículo 12. Porque a diferencia de aquellos que blasfeman al Espíritu Santo, los hijos de Dios serán guiados por el Espíritu, pues el Espíritu mora en ellos, da testimonio de que está con ellos, y en esos momentos de angustia y de dificultad les va a decir exactamente lo que tienen que hablar, porque ellos fueron puestos ahí con un propósito eterno, con una prioridad. Y esto es lo que nosotros vemos en el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 4, Pedro y Juan son arrestados. Les echaron mano, les pusieron en la cárcel. Eso es lo que vivieron los discípulos. Precisamente lo que Jesús les habló. Y en el verso 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? No estaban solos. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro estaba siendo guiado. Pedro estaba siendo llevado ahí con un propósito y lejos de ser abandonado. Estaba muy bien acompañado, ¿verdad? Al grado que la gente se veía. Verso 13 del capítulo 4 de Hechos. La gente se maravillaba y decía, ¿cómo es que Pedro y Juan hablan con esta confianza? Ellos son personas sin letras, sin preparación. ¿En qué momento estos ignorantes hablan así? Pedro y Juan lo vivieron. Fueron echados en la cárcel, fueron azotados, fueron castigados por predicar el evangelio. Y todo eso tenía un propósito. Y el Señor fue glorificado. Y en Hechos capítulo 7, de la misma manera tenemos a Esteban. Y es Esteban, precisamente, quien de igual manera les dice, ustedes, verso 51 de Hechos 7, que sois duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Resistir al Espíritu Santo, resistir la palabra. No doblegarse ante la autoridad del Maestro, ante la autoridad divina. Eso es lo que habían hecho con los profetas, dice Esteban en el Antiguo Testamento. Pero hermanos, ¿te das cuenta cómo el hecho de que Pedro, Juan, los discípulos, Esteban, reconocieron a Jesús como el Mesías, reconocieron a Jesús como su Señor, les trajo una paz, aún en medio de la tormenta? Hermanos, sus vidas estaban en riesgo, ellos estaban temerosos, pero como estaban llenos, en la situación a su alrededor, creo que si estuviéramos ahí observando, fuera una película casi de terror. Y ellos llenos del Espíritu daban testimonio de Dios. Y tú y yo, con un dolor de cabeza, en el aire acondicionado, en un sillón bien cómodo, sufriendo y diciendo que padecemos por el nombre de Cristo. O peor aún, en completa ignorancia y soberbia, diciendo, Señor, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no siento la paz? ¿Por qué es que no puedo? ¿Por qué es que no? Pues porque no has sometido tu vida ante la autoridad del Rey. Porque créeme que hay testimonio y promesas del Dios vivo y verdadero y seguidores suyos, siervos suyos, esclavos suyos que pasaron por dificultades que ni tú y yo posiblemente vayamos a vivir, que fueron animados, consolados, confortados y guiados durante cada etapa de su vida. Pero es que ellos se sometieron ante la autoridad del Hijo del Hombre. Y eso es lo que tu corazón y mi corazón, en su estado orgulloso y soberbio, no quiere hacer. Yo quiero tener la razón. Yo quiero hacer las cosas a mi manera. No me cuesta, no estoy dispuesto. Porque no quieres rendirte. Porque todavía quieres manejar tu propia agenda. Cuando como esclavos de Cristo, esclavos del Dios del universo, nuestros días ya están contados. No hay nada que podamos hacer para añadir uno, ni nada para restar uno. Dos escenas que nos orillan a evaluar y tomar decisiones radicales. El rechazo con olor a muerte
la apostasía, el endurecimiento, las apariencias, pero una infidelidad, pues nunca fueron regenerados. Y un reconocimiento con aroma a vida, porque el Espíritu Santo no es blasfemado por esos corazones, más bien está morando con ellos, de manera que en los momentos más difíciles, más complicados, ahí está el consuelo, la ayuda divina, trayendo dirección. Si lo queremos ver de alguna manera, el pecado que no puede ser perdonado es la incredulidad. Pues para ser salvo es necesario arrepentirse y creer. Una persona que no cree, una persona que es incrédula, ¿cómo podría recibir el perdón? Pero ni tú ni yo podemos ver el corazón, pero se pueden observar los frutos. ¿Y cómo es que se observa la incredulidad? ¿Cómo es que se puede observar la apostasía? Cuando en el momento de la verdad no crees en Dios, no creemos en sus mandamientos, no creemos en su palabra, no creemos en su autoridad, no creemos en sus promesas, no creemos que es verdad lo que la Biblia dice. Puede la Biblia aplicar para otros casos, pero no para mi caso. En otras palabras, tu experiencia, mis sentimientos, nuestra manera de pensar está por encima de la Escritura. Créeme, hermanos, que esa es la receta para la apostasía. Tu incredulidad al no obedecer, al no someterte a la palabra, al no entender lo que la palabra demanda de ti, te está conduciendo a un rechazo con olor a muerte y debes de tener mucho cuidado. Hoy es el día de salvación y hoy somos llamados a adorar al Señor con reverencia. Dice Salmo capítulo 2, versos 11 y 12, alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se puede presentar su ira, se puede inflamar su ira justa. Pero el Salmo capítulo 2 culmina de una manera preciosa. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Todos los que se refugian en el Hijo, cuán dichosos y cuán benditos son. Hoy es el día de salvación. Clama, pide ayuda. Pues si hoy estás aquí, Dios está mostrando su misericordia en nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Refugiémonos bajo la autoridad del Hijo, sometámonos ante su poder, de manera que nuestras vidas puedan conducirse y recibir esa fragancia de vida para dar testimonio de Él cada día de nuestra vida, sin importar dónde nos encontremos. Vamos a orar.